Buenos días a todos y a todas. Gracias por sumarse a un nuevo seminario, el ciclo de seminarios del CITEGDE que organizamos quincenalmente desde el instituto. En esta oportunidad, el doctor Luciano Levín va a ser el que nos presente su trabajo titulado Evolución del campo de Public Understanding of Science, basado en un análisis bibliométrico de las dos revistas más importantes del campo. El trabajo forma parte de la reflexión iniciada en 2016 tras el 20º aniversario de la revista Public Understanding of Science, cuando se publicaron una serie de artículos que analizaban tanto la evolución temática de la propia revista como aspectos más amplios de la evolución del campo de la comprensión pública de la ciencia. Ahora el doctor Luciano Levín nos va a comentar más en profundidad su trabajo. Paso a presentarlo, muchos ya los conocemos, muchos y muchas, pero vamos a recordar su trayectoria. Luciano Levín es químico, licenciado en biotecnología y doctor en ciencias sociales, especializado en el campo de ciencia, tecnología y sociedad. Es investigador adjunto del CONICET. Su actividad académica y profesional se centra en el análisis cual y cuantitativo de los procesos de cooperación científica internacional y de la dinámica y política de los campos científicos. Es profesor universitario de la Universidad Nacional de Río Negro, en las cátedras de Sociología y Metodología Cuantitativa, y en Flaxo Argentina es docente de la especialización, la diplomatura y maestría en Economía y Derecho al Cambio Climático, y en la diplomatura de Enseñanza de las Ciencias. Es también investigador del Instituto CITEGDE, el Instituto de Estudios, y el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Maimónides. Y actualmente es director de la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación y Desarrollo del CITEGDE, UNRN, y también es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Bienvenido, Luciano. La palabra es tuya. Bueno, gracias Gastón, gracias a todos, bienvenidos, gracias por participar. Creo que hay más de 30 personas y descontamos a los que formamos parte de la organización del seminario. Así que buenísimo. Les pido, los que tienen el micrófono prendido, que lo apaguen. Pueden abrirlo en cualquier momento para preguntar, pero así es más limpio el audio. Bueno, la presentación que voy a hacer hoy es el producto de un trabajo que, como decía Gastón, es un intento de intervenir en la discusión que se inició en 2016-17, no eran los 20, sino los 25 años, de la revista Public Understanding of Science, la revista más importante de este campo de estudios, de la comunicación, los estudios sobre investigación de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Y ese año la revista convocó un número especial para discutir los principales avances del campo desde la creación de la revista, en esos 25 años, ¿no? Y uno de los tópicos que más se discutía era el modelo de déficit, ¿no? Que es uno de los tópicos más importantes de discusión en el campo, o era en ese momento. Entonces, en ese momento inicié una investigación para ver si podía intervenir en esa discusión. Bueno, diversos motivos, cuestiones de la vida académica y personal, hicieron que esa investigación se retrase unos años, y la fuimos actualizando y está a punto de salir publicada. Si no sale hoy, sale mañana, porque venimos de un proceso de corrección editorial, así que el artículo que da origen a esta presentación en cualquier momento sale publicado. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué nos propusimos? Bueno, en esa discusión que propuso la propia revista, obviamente la idea era discutir esto de los métodos, las modificaciones que sufrió o no el objeto de estudio de la comunicación pública de la ciencia a lo largo de esos 25 años, y cuáles eran las áreas de interés que iban surgiendo. Y este análisis resulta un poco no, muy complejo en este área, en particular porque es un área que no es una disciplina clásica como cualquier otra disciplina, donde uno encuentra espacios de investigación relativamente estandarizados, consolidados a lo largo del tiempo, sino que es muy diverso, es muy heterogéneo, como es un análisis también que involucra
la opinión pública y en todo el mundo. Esto es muy dinámico, pero al mismo tiempo los que participan de la producción de conocimiento en el área de Public Understanding of Science no son actores clásicos de otras disciplinas, es decir, científicos clásicos, sino que son actores más heterogéneos. Hay científicos clásicos, pocos, pero hay, que estudian la comunicación pública y la ciencia. Después hay científicos de otras áreas que eventualmente participan de la producción de conocimiento en la comunicación pública y la ciencia, y también hay lo que se llaman los actores profesionales, es decir, personas que ejecutan, que llevan adelante actividades de comunicación pública y la ciencia y luego hacen reflexiones sobre su propia actividad profesional, pero no son los tradicionales científicos, sociólogos o investigadores de la comunicación que investigan sobre este campo. Entonces, esto lo vuelve un poco más complejo. Y también hay que decir que una parte central de la evolución de cualquier campo científico es la dinámica de las creaciones de revistas, ¿no? Esto lo menciono porque es el objeto de estudio. Entonces, el objetivo de este trabajo es analizar la evolución de este campo de estudios, conocido como Public Understanding of Science, a través del estudio de este elemento muy central en la dinámica de los campos, que son las revistas científicas. Y para eso hicimos un estudio previo, digamos, para ver cuáles eran las revistas más importantes del campo, y llegamos a la conclusión de que eran estas dos, Science Communication y Public Understanding of Science. Hay otras revistas, pero no tenían la importancia que tienen estas, no estaban representadas en el mismo nivel en los cuartiles, en los factores de impacto, en la cantidad de publicaciones y en la extensión en el tiempo, como estas dos. Entonces, como antecedentes, vamos a mencionar que este no es un trabajo como del todo original desde esta perspectiva para analizar el campo, sino que hay estudios sobre la comunicación pública de la ciencia que han analizado, por ejemplo, los abstracts de todos los papers de la revista Public Understanding of Science, un paper que salió en el 2003 de Suerdem et al., y otro texto que analiza lexicográficamente el texto completo de los 50 papers más citados de la revista Public Understanding of Science. Entonces, incorporar otra revista, Science Communication, le aportaba a esas descripciones de la evolución del campo que había hasta el momento, en 2014, más información que no estaba disponible, ¿no? Y también un texto de Martin Bauer, que salió en el año 2009, donde él hace un análisis teórico sin demasiado dato empírico, describiendo la evolución del campo. Entonces, también la propuesta era discutir con ese texto de Bauer, muy conocido y muy citado, que ahora lo voy a mencionar rápidamente, donde él, a partir de su experiencia, fue editor de Public Understanding of Science durante mucho tiempo, con mucho conocimiento del propio campo, describe esa dinámica hasta el año 2009, un poquito antes, pero sin empiria. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer empiria y a ver qué podemos aportar. El texto ese de Bauer que les mencionaba, ¿sí? Ahí está la referencia, se llama The Evolution of Public Understanding of Science, salió en Science, en la revista STS, Science and Technology Studies. Él en ese trabajo identifica 3 periodos. El primer periodo, que llama el periodo de alfabetización científica, que va desde mediados de los 60 a mediados de los 80, donde el diagnóstico, lo que caracteriza a ese periodo, es el déficit de conocimiento del público, ¿sí? Y es el periodo clásico de la alfabetización científica, es decir, de las encuestas de alfabetización científica y las estrategias políticas, que son los que están detrás de estas encuestas de alfabetización, como medir y tratar de resolver la falta de conocimiento científico de la sociedad para que la sociedad continúe apoyando la ciencia en la inversión pública, ¿no? Acá hay un montón de cosas para decir, por ejemplo, que el propio Bauer demostró en un paper después que esta idea era falsa, que la idea según la cual mejor que la sociedad tenga más conocimiento científico lograba que apoye más a la ciencia es falsa. Entonces, esta estrategia es uno de los motivos por el cual no resultó tan exitoso. El segundo periodo que Bauer identifica a mediados de la década del 80 hasta mediados de la década del 90, él lo denomina comprensión pública de la ciencia, se caracteriza ya no por un déficit de conocimiento, sino por un déficit en las actitudes del público, ¿no? Cambia el foco, y acá la estrategia de intervención
es lograr conocimientos que generen actitudes específicas. Ya no es la cantidad de conocimiento científico, sino el tipo de conocimiento específico para lograr que la sociedad se comporte del modo que la política de turno o quien fuera necesita que se comporte, a través de distintas estrategias que pueden ser tanto educación, parecida a la estrategia anterior, pero otras estrategias que son distintas formas de relacionarse con el público. Y Bauer identifica un tercer periodo, y último en su propuesta del 2009, que es de mediados de los 90 hasta el presente, mediados de la década del 2000, en ese momento, donde el déficit cambia y hay un déficit de creencias, la gente ya deja de creer en la ciencia, un déficit de los expertos, ¿sí? Ahí, o sea, la idea de experto explota, ya no está tan clara la idea de experto, entonces aparece ese déficit de experto. ¿Quién es el experto? No es nadie el experto. Y hay una crisis de confianza en la ciencia. Entonces acá aparecen estrategias múltiples relacionadas con la participación, la deliberación, esa idea de ángeles mediadores entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Y se empieza a evaluar el impacto de estas estrategias en la ciencia. Bueno, este es como el marco teórico inicial desde el cual nosotros partimos para hacer nuestro análisis. Y teníamos algunas preguntas de investigación relacionadas con esos 3 o 4 textos. Bueno, ¿qué evidencia hay que apoye esa periodización de Bauer, por un lado? ¿Cuáles son las consecuencias de la convivencia en el tiempo de 3 temas que aparecen en esos textos, que son literacy, attitudes y engagement? Ahora voy a explicar un poquito mejor cada uno. ¿Cuáles son los tópicos de más interés y si hay nuevos tópicos luego de ese periodo? Había en el texto de Smallman, menciona que Public Understanding of Science es un campo dominado por los casos de estudio, ¿sí? Algo que también nosotros vemos en Argentina, y no tanto sobre reflexiones teóricas, sino que, bueno, se cuenta un caso y no se generaliza. Entonces, ¿qué podemos decir sobre eso? Y el tema de la internacionalización, si el campo se ha internacionalizado o no en estos últimos años. Bueno, entonces, la metodología que utilizamos. Seleccionamos esas 2 revistas que les mencioné, Public Understanding of Science y Science Communication, a través de mirar en Web of Science cuáles son las revistas más importantes y sus factores de impacto. De ahí utilizamos un método de clusterización que se llama Bibliographic Coupling, que ahora voy a explicar un poquito más en detalle, donde analizamos las relaciones epistémicas entre todos los textos de esas revistas. Luego, con esa información, bueno, hicimos clusters según su afinidad temática, y luego le pusimos etiquetas a esos clusters, ¿no? Tratamos de entender de qué trata cada uno de esos clusters, y los etiquetamos, y luego hicimos un análisis conjunto de esas temáticas clusterizadas, y luego hicimos otro análisis asincrónico, es decir, distribuido en el tiempo. Periodizamos esa producción y la analizamos por periodos para tratar de ver modificaciones, ¿no? En periodos. Y utilizamos algunas estrategias de visualización. Voy a explicar algunos de estos elementos más en detalle. Acá simplemente hay algunos indicadores de estas 2 revistas. ¿Sí? Science Communication es una revista más vieja, que es de finales de los 70, mientras Public Understanding of Science es del 92. Originalmente una es de Estados Unidos y otra del Reino Unido, aunque la producción luego se transnacionaliza, ¿no? La cantidad de números anuales que saca una y otra, 6 y 8. Los cuartiles, ¿sí? Acá hasta el 2014 ambas estaban en el primer cuartil, y en los últimos años, 2 o 3 años, pasaron al segundo cuartil, sobre todo en el área. Science Communication está clasificada en el área Communication, mientras que Public Understanding of Science tiene un scope más amplio y está clasificada en Communication y también en Historia y Filosofía de la Ciencia, y en ese área está en el segundo cuartil, mientras que la otra continúa en el primer cuartil. Bueno, fíjense acá la cantidad de artículos totales de cada una, casi 900 y 1138, y los que analizamos nosotros, ¿sí? En Science Communication analizamos 542 artículos y 874 en Public Understanding of Science. Eso tiene que ver con la metodología que enseguida les voy a explicar mejor. Entonces, tomamos todos los artículos de esas 2 revistas, esos son 8.400 artículos, ¿sí? Y de esos artículos extrajimos los metadatos, es decir, los autores, las instituciones, las referencias, las revistas
obviamente a la que pertenecen, y las revistas que referencian en sus propias referencias bibliográficas, los países a los que pertenecen, los autores de cada artículo, entre otra información, ¿sí? Y esto lo analizamos con una metodología muy antigua, pero que no había sido utilizada con estos objetivos, que se llama Bibliographic Coupling. ¿Sí? Bibliographic Coupling es una metodología que originalmente competía con la cositación para determinar la afinidad entre dos textos, ¿no? O cómo se vinculaban dos revistas entre sí. Esto era para analizar fenómenos de coautoría, de citación, endogamia dentro de la ciencia. Sin embargo, nosotros lo utilizamos de un modo distinto. Bibliographic Coupling lo que hace es, toma las referencias bibliográficas de un texto, la lista de referencias bibliográficas que está al final de cualquier paper, ¿sí? Y lo compara con la lista de referencias bibliográficas de otros textos, ¿sí? Bajo la hipótesis de que no hay dos textos que compartan la misma lista de referencias. Sería muy raro, entonces eso es como la huella digital de un paper. Entonces se construye una ecuación que señala que si dos papers tienen la misma lista de referencias, eso da 1, y si no tienen ninguna referencia en común, da 0. Entonces se construye un índice de similaridad del listado de referencias que va entre 0 y 1, y eso me habla de la afinidad temática, porque si comparten referencias, eso indica que son más afines temáticamente o menos afines temáticamente. Acá hay que hacer una salvedad metodológica, que es que pueden compartir referencias debido a la metodología, o pueden compartir referencias debido al marco teórico, o a ambas cosas, ¿no? Entonces, no es lineal que si dos textos comparten referencias hablan de lo mismo. Pueden hablar de la misma metodología, pero de otro tema. Pero es una muy buena forma de construir afinidades temáticas o epistémicas entre conjuntos muy grandes de información. Luego, entonces, le aplicamos ese procedimiento a todos los textos, esos 1400 textos, armamos esos índices de similaritud y eso nos dio clústeres de mayor parecido, y luego construimos dentro de cada clúster el porcentaje de aparición de cada uno de los temas dentro del clúster y la significancia, ¿sí? Y con los datos anteriores, que son autor, título, institución, país, etcétera, etcétera, eso nos permite construir tablas de este tipo. Entonces, por ejemplo, para una revista, en un periodo determinado, aparecían 5 clústeres. Cada clúster nos daba una tabla como esta, donde están las principales keywords, las principales instituciones, las principales referencias, los principales países, los principales autores, las principales palabras de título, ¿no? Entonces, cada clúster nos da un conjunto de información de un montón de papers asociados temáticamente que nosotros organizamos en relación a su porcentaje de aparición dentro del clúster, ¿sí? Por ejemplo, este es el primer clúster, el clúster más grande de la revista Science Communication. La palabra clave más importante, que es communication, en este clúster, aparece en el 22,99, el 23% de los papers de este clúster. Sin embargo, hay una significancia que dice que 1,23, que es baja. Esto significa que la palabra communication aparece muchas veces en este clúster, pero también muchas veces en otros clústeres. Entonces, esta palabra no me serviría para caracterizar este clúster, ¿no? Entonces, tendría que buscar una palabra que tenga mucho porcentaje y también mucha significancia, por ejemplo, representations, ¿sí? Que aparece en el 10% de los papers, pero tiene una significancia de 4. Eso significa que es exclusiva de este paper, de este clúster. No está en ningún otro clúster de este análisis, ¿no? Entonces, este clúster estaría muy caracterizado por esa información, es decir, las representaciones de la ciencia, ¿sí? Esto es un elemento que nos sirve para analizar y caracterizar cada clúster entre muchos otros elementos que nos da este tipo de análisis. Entonces, con todo ese procedimiento metodológico hicimos un análisis con los 1400 papers como un todo, es decir, mezclamos los papers de las dos revistas y los analizamos para tener una idea del campo. Luego analizamos los papers de la revista por separado y luego lo periodizamos en 5... ¿Tenía los periodos por ahí? Me quedo la filmina en los periodos. Acá, lo periodizamos en 5 periodos que están solapados, 5 años entre sí, para poder ver transiciones, ¿sí? Hicimos lo mismo. Entonces, tuvimos un montón de información. Yo acá les voy a mostrar un resumen
de algunas cosas porque no puedo mostrar todos los gráficos y toda la información que obtuvimos. Entonces, para el análisis conjunto, es decir, los 1.400 papers analizados como un todo, encontramos, sin periodizar ni nada, 5 clusters, ¿sí? 5 clusters, y acá lo que tenemos es, bueno, el número de clusters ordenados por cantidad de artículos. El primero tiene 440, 338, así. Las keywords más importantes de cada cluster, y luego nosotros le construimos una etiqueta, una label, una etiqueta que lo caracteriza en función de analizar todos esos metadatos y entrevistas que hicimos con especialistas mostrándole esta información para validar nuestras interpretaciones, ¿no? Y eso nos permitió muchas veces ajustar un poco la interpretación. Entonces, el primer clúster se llama Engagement. El segundo le pusimos Climate, noticias climáticas. El tercero, actitudes sobre nuevas tecnologías. El cuarto, Literacy, y el quinto, Scientist. Y sí, acá tenemos las revistas más referenciadas, el porcentaje de cada clúster en cada revista, es decir, el primer clúster es un clúster 75% Public Understanding of Science, 25% Science Communication. El año promedio de publicación de los artículos, eso es importante para saber la antigüedad del clúster, y los países más representados en cada clúster. Entonces, rápidamente, un análisis, una descripción rápida de esa información. El clúster más importante, 400 y pico artículos, se llama Engagement y son textos sobre participación pública o análisis sobre la participación pública en la gobernanza de la ciencia. El segundo clúster, Climate News, es textos que analizan noticias científicas específicamente o más especialmente sobre temas climáticos. El tercer clúster, New Tech Attitudes, es análisis de actitudes públicas, percepción del riesgo y confianza en las nuevas tecnologías, como biotecnología, nanotecnología y células madre. Acá hay que considerar que este clúster tenía un año promedio del 2009, con lo cual es un poco viejo, por eso biotecnología, ¿no? Si lo analizáramos hoy, biotecnología no estaría tan presente. Es decir, si trajéramos solo los papers de los últimos 10 años. El cuarto es Literacy, que son textos sobre el grado de alfabetización y de conocimiento en la sociedad y discusiones sobre los modelos de comunicación de la ciencia, en particular el modelo de déficit. Y aparece un clúster chiquito que tenía 110 artículos, ¿sí? Scientist, que es análisis sobre las actividades de los científicos en los medios masivos, que es algo que se agrega, vamos a verlo en luego, y si tratamos de ver qué relaciones hay entre esos clústeres, ¿no? Entonces hicimos un análisis de redes y tratamos de ver cuáles clústeres están más vinculados entre sí y cuáles menos vinculados. Entonces, así pudimos ver que, por ejemplo, el clúster este de Literacy, que es de cultura científica, es un clúster muy central en este análisis de las dos revistas en su conjunto, sin periodizar. Hay algunas relaciones más débiles, que, por ejemplo, nuevas tecnologías y Scientist, y nuevas tecnologías y engagement, y participación, ¿no? Voy a cerrar algo que tengo abierto. Y, bueno, entonces acá nos permite ya hacer algunas interpretaciones. Nuevas tecnologías y Scientist están poco relacionados porque, como vimos recién, tienen años de promedio muy distintos, entonces son textos que aparecen en periodos distintos. Pero nuevas tecnologías y engagement, y participación, involucramiento, están poco relacionados. Entonces, ¿por qué están poco relacionados? Entonces, acá hay una interpretación interesante, que es más difícil que los científicos se involucren públicamente en temas que no están estabilizados, ¿no? Excepto que estén defendiendo su propia postura en una controversia. Esto también tiene que ver con otro texto que publiqué hace como 10 años ya, donde vimos que los científicos, cuando hay controversia, participan mucho defendiendo su propia investigación en la controversia. Pero esto es distinto. Cuando hay un tema controvertido, por ejemplo, células madre, y que no está estabilizado científicamente, los científicos no se involucran tanto en los medios como otros temas que están más estabilizados, por ejemplo, vacunas, donde la participación
pública de los científicos es más potente, ¿no? Entonces acá encontramos relaciones débiles que permiten establecer hipótesis en ese sentido. Y luego hay relaciones fuertes también, como engagement y literacy, o scientist y literacy, que son más fáciles de explicar, que obviamente estos clústeres apuntan a todos a generar mayor cultura científica general de la población, no en temas específicos como nuevas tecnologías. Entonces es bastante natural que encontremos a los científicos muy involucrados en la cultura científica y a los temas de involucramiento con cultura científica con asociaciones fuertes. Bien. Entonces, luego analizamos las revistas por separado, acá ya para empezar a ver especificidades. Entonces, al analizar Public Understanding of Science, encontramos, sin periodizar, ¿no? 4 clústeres. Engagement, cuando no hago aclaraciones, el clúster se llama igual y significa lo mismo. News, que es un clúster que acá no está asociado a un tema climático tan fuertemente como antes, aunque tiene un poco de sesgo, pero en general son análisis sobre noticias. BioNews, hay un clúster de noticias biomédicas, específicamente en una dirección que es esta idea de vender la ciencia de Dorothy Nelkin, de comunicar la ciencia en términos positivos para que la sociedad logre una participación, una aceptación más amplia de la ciencia. Y el clúster de cultura científica, literacy, que son sobre lo mismo, textos sobre alfabetización y discusiones sobre modelos de la ciencia. En el análisis de redes de esta revista en particular, no encontramos un tema central, ¿sí? Sino que encontramos relaciones débiles entre news y bionews y relaciones fuertes entre engagement y literacy, donde la explicación es similar a la anterior. En el mismo análisis para la revista Science Communication, encontramos también el clúster más importante de Science Communication es news, ¿sí? En general. Un segundo clúster de Climate Polarization le pusimos para diferenciarlo del clúster anterior, porque acá lo que hay es muchos papers sobre posturas encontradas, o sea, debates entre posturas sobre si el cambio climático es antropogénico o no es antropogénico. El tercer clúster, Engagement, el mismo que antes. Un cuarto clúster que es New Tech Attitudes, igual al anterior, y aparecen 2 clústeres nuevos que no estaban en la otra revista, que son Organizations, que es un clúster muy viejo en el análisis, ¿no? Sobre transferencia de tecnología y usos del conocimiento específicamente enfocados a las áreas biomédicas. Durante un tiempo Science Communication funcionó como una especie de vidriera de las discusiones en biomedicina, ¿no? Entonces acá había muchos papers discutiendo esas cosas. Y un sexto clúster que se llama Plain Behavior, que son textos que analizan las reacciones del público a información sensible, con énfasis en los análisis de riesgo, muy asociado a estudios sobre marketing, ¿sí? Es una característica de Science Communication diferente a Public Understanding of Science. Y en el análisis de redes encontramos que hay un clúster muy aislado que es Organizations, ¿sí? Este de transferencia tecnológica y asociado a biomédicos quedó como muy separado porque es muy antiguo. Y hay un clúster muy central que es Stereotypes, que es transversal a todos los clústeres. Y esto tiene que ver con que se analiza el estereotipo de los científicos, esto de forma independiente al tema o al área en la que estén participando, ¿sí? Y después hay una relación fuerte en esta análisis de redes entre 4 clústeres, que son los clústeres de news, de noticias, y engagement. Y esto, una hipótesis que tenemos mirando los datos, es que en esta revista hay muchos textos anclados en la teoría del framing, es decir, de contextualizar los estudios de noticias en los temas en los que se está debatiendo. Entonces, esto hace que estos clústeres aparezcan como muy vinculados. Voy a acelerar un poquito, no sé cuántos minutos llevo, pero me parece que ya bastantes, y voy a mostrar algo de los resultados cuando lo periodizamos, que es lo que habla sobre la evolución, ¿no? Lo sí, primero, 5 más, Luciano. ¿Cómo? 5 más y estaríamos. Buenísimo. Lo primero es que vemos en estos periodos que hay un incremento
de los papers, que es el gráfico de la derecha, ¿no? Pasamos de 60, 50 papers en el 90-2000 a 500 papers de Public Understanding of Science en el 2000, el último periodo. O sea, hay un claro incremento en la cantidad, la producción total, pero también hay un incremento ligero, pero incremento al fin, en la cantidad de clústeres, es decir, en la diversidad temática de los temas. Otro elemento importante que identificamos es la cantidad de países. ¿Sí? Esto es la cantidad de países en cada revista en otros 3 periodos, para que se vea más claramente, y vemos cómo casi se cuatriplica en Public Understanding, ¿sí? Y se duplica en Science Communication la cantidad de países a la que pertenecen los autores en los que publican los papers, ¿no? Y entonces, luego entramos a ese análisis por clusters, que cómo están representados todos esos clusters u otros que pueden aparecer, porque cuando analizás más específicamente pueden aparecer clusters nuevos en cada uno de los periodos, ¿sí? Acá para que se vea un poquito mejor, a la izquierda están los periodos y a la derecha están los clusters. Entonces, por ejemplo, el primer arriba es 1990-2000 y cómo se distribuye toda esa información entre los periodos, ¿no? Para que haya una idea de cómo cada tema se despliega en el tiempo. Y esto es para Science Communication. Acá para que por ahí se vea un poquito más claro, por ejemplo, para Public Understanding of Science, que es la barra verde, esto es Public Understanding of Science. La barra verde es Engagement. Vemos cómo Engagement pasa de 18 y luego se convierte en el clúster más importante en todos los periodos y aumenta permanentemente, ¿no? En cambio hay clústeres que, por ejemplo, el azul, que es Climate News, que tiene un comportamiento más estable y luego en el último periodo aumenta, o clústeres que aparecen en periodos más cercanos en el tiempo, como BioNews, que aparece en los 2000, ¿sí? O New Tech Attitudes, que aparece en los 2000 y desaparece en los últimos años. Y para Science, esto es Communication, me quedó mal el título arriba, lo mismo. Pero para Science Communication, Engagement también es el más importante, pero acá hay como, cuando uno entra en el análisis hay cosas para decir, porque los clusters sobre News, que están separados por tema, News general, Climate News y BioNews, si uno los junta, porque finalmente son clusters sobre análisis de noticias en los medios, se convierten en el clúster más importante junto con Engagement, ¿no? Entonces, y esto no pasa tan claramente en Public Understanding. Entonces, hay un sesgo en Science Communication, como que es una revista que tiene más importancia de análisis de lo que sucede en los medios. Y Public Understanding, una revista más teórica, sociológica, con otra perspectiva. Entonces, podemos ver clústeres repetidos en las 2 revistas, como o clústeres específicos. En Science Communication, de específicos tenemos Organizations, Authorships, que es un clúster que no mencioné porque en el general no aparecía, pero es un clúster que en Science Communication empieza a analizar cuestiones del mercado editorial científico, es decir, índices de impacto, cómo se publica, ¿no? Que también son temas de comunicación de la ciencia. Y Climate News Polarization. Y en Public Understanding aparecen 2 clusters que no están en Science Communication, que son Representations y Scientists, 2 clusters que están muy asociados a la imagen del científico y cuestiones de el científico en el cine, el científico en la literatura, ¿no? Cómo está representado el científico en distintos ámbitos culturales. Y Engagement como el clúster que más prevalece en todos. Entonces, para cerrar, una serie de preguntas que nos planteamos al principio. Bueno, ¿hay evidencia que apoye la periodización de Bauer? Sí, hay evidencia que apoye la periodización de Bauer, pero con esta metodología podemos entrar más específicamente en cada uno de los periodos y sobre todo cómo son las transiciones entre esos periodos, sobre lo que Bauer no decía nada, ¿no? Entonces, cómo algunos temas como Attitudes dan cuenta del surgimiento del tercer periodo propuesto por Bauer, pero la aparición de temas como los estudios sobre mass media o estudios sobre género nos permiten proponer un nuevo tópico al que propusimos llamar Democracy, ¿sí? Donde hay un cambio, que los temas que antes eran de literacy, es decir, de cultura científica, mutan y se
transfieren a clústeres más sobre actitudes, donde se analizan cuestiones de riesgo y la importancia de los usos de la ciencia en la sociedad. Entonces nos permite proponer un cuarto periodo, que le llamamos democracy, donde el déficit ya no es de confianza, sino lo que se detecta es un déficit de involucramiento, ¿no? Y la estrategia es cómo resolver ese déficit de involucramiento, muy en línea con todos los elementos que sabemos: ciencia ciudadana, ciencia abierta, ciencia participativa, una serie de cosas que están apareciendo o que ya están siendo muy difundidas, pero que no estaban tan claras en los otros periodos. Y acá aparece el rol de los científicos asociados a procesos de la democratización de la ciencia en general, la internacionalización del campo, que antes no había sido mencionada, y este clúster específico de los científicos, pero muchas veces asociado a la versión negativa, ¿no? El científico loco, el mad scientist, que tiene un efecto en esto de la participación y la democratización. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la convivencia de estos clústeres de cultura científica, actitudes y engagement? Y un poco, en lugar de pensar el campo de la comunicación pública y la ciencia como un todo organizado, como uno pensaría otro campo, cualquier otro, química, física, lo que fuera, ¿sí? Lo que proponemos es pensarlo más como una orquesta, digo acá la metáfora, ¿no? Como una orquesta que está practicando antes del concierto. Entonces cada uno está concentrado en su propio instrumento, pero pensando en ese concierto que luego tienen que dar. Pero hay un sesgo al tema propio. Pero ¿qué pasa? Durante algún momento un instrumento puede participar en un dueto con otro mientras practica y luego volverse a su propio espacio. Entonces, estos clústeres, literacy, engagement, attitudes, no son compartimentos estancos. Por ejemplo, en actividades de engagement, muchas veces yo puedo involucrar temas de literacy, de cultura científica, porque si lo que quiero es involucrar a la comunidad en temas científicos, puedo utilizar alguna estrategia de literacy o de attitudes, ¿no? Entonces ahí hay solapamientos, estos duetos o simples que se conforman en los momentos. Hay nuevos tópicos. ¿Cuáles son los tópicos más de interés? Bueno, ya lo vimos. Engagement, el más importante. News, en Science Communication, si uno lo agrupa, también es uno de los más importantes, pero aparecen estos clústeres de Scientists, Brain Behavior, Organizations y Authorships que antes no habían sido detectados en los papers, en la descripción del campo, no estaban. Los casos de estudio de dominio del campo, bueno, nuestros datos no nos permiten determinar esto así fehacientemente, pero la intuición es que no es tan así como dicen. Hay estudios de campo, pero esos estudios de campo son elementos que permiten decir cosas sobre fenómenos más amplios. Habría que investigar más, pero no le doy la buena a Smallman en ese texto, porque me parece que hay más para decir sobre esto. Y si se ha internalizado el campo y sus temas, bueno, es verdad que hay más países, hay más autores, más texto, más todo, pero esto debería ser contextualizado en la dinámica general de la ciencia. Y si lo vemos en la dinámica general de la ciencia, Public Understanding sale perdiendo. No se internacionaliza más que el resto de la ciencia, sino menos. A pesar de que en esta mirada pareciera que hay más países, en realidad hay menos países que la ciencia en su conjunto, y los países que más publicaban tradicionalmente están publicando menos. O sea que en realidad hay como una merma de interés por Public Understanding of Science, a pesar de que hay muchísimos más textos. Bueno, ahí terminamos. Muchas gracias y pasamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Luciano, por la presentación. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas y consultas. Pueden abrir el micrófono o pueden escribir las preguntas en el chat que las leemos. Yo tengo una consulta, no sé si hay que levantar la mano. No. ¿Puedo? Ahí. ¿Qué tal? Bien. Bueno, gracias, Luciano. Muy interesante el análisis. Para remirar algunas cosas, que iban pasando algunas rápido, pero un par de preguntas, de duda. Me resulta interesante esto de la alta representación del engagement, digamos, ¿no? Como esta prioridad que toma, y esto me lleva a varias preguntas, pero una tiene que ver con, vinculado a esto que decías ahora al final también, la representación de los distintos países. Ahí algo hablaste de los países, pero lo pasaste medio rápido, y quería saber si ustedes sabían qué países de América Latina
aparecían representados y qué porcentaje ocupaban, digamos, y en particular con este tema de engagement, ¿no? O sea, en este clúster, digamos, si tenían esa representación. Después tengo, bueno, alguna duda más metodológica, pero es menos trascendente, no importa, se puede hacer en otro momento. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Acá hay una pregunta de Mauricio, no sé si querés que las leamos, Mauricio, o abrís el micrófono. Si no, la leo. Bueno, dice... Sí, bueno, coincido. muy buen análisis bibliométrico, dice, tiene dos preguntas. Una, dice, probablemente la autoridad de América Latina sea mínima en las publicaciones analizadas o hay un filtro de datos que permita una apreciación. Hola, Ahí. hablando de public, perdón que no me conecté, hablando de Public Understanding of Science, estaba justo en la segunda fila de la segunda dosis de la vacuna, disculpen la conexión. Muy bueno el análisis y bueno, la pregunta que me antecedió me parece que apuntaba al mismo aspecto, ¿no? Y la segunda cuestión es si habría algún avance de interpretación de qué se construye como en el concepto de engagement. ¿Qué se construye y cuál es la idea de los dispositivos de involucramiento y de participación, ¿no? Probablemente sea prematuro todavía porque, digo, están analizando y estableciendo los clústeres, pero hay un avance de interpretación sobre cómo se enmarca la idea de engagement, qué experiencia, etcétera, ¿no? Bueno, Gastón, ¿te parece que respondo estas dos? Sí, arrancá y después hacemos otra ronda. Mira, Sandra, voy a mostrarte un cuadrito donde tengo los países. En el texto, cuando salga publicado, hay una supplementary files donde está toda la información. Acá pude representar, no sé, el 20% de toda la información. Y tampoco en el paper se pueden poner, ¿no? Todo, pues son muchos datos. Por eso ponemos archivos suplementarios, complementarios, para que el que quiera entrar en toda la información. A ver, ventana, me avisan cuando, esta es, cuando se ve, y si se ve, porque lo amplío si no. Sí, ahí va. Bueno, ese es un cuadro donde están por 3 periodos, 1990-2000, 2000-2010 y 2010-2019, para cada revista, los principales países, ¿no? Que publican. Bueno, hasta están todos, sí, están todos. Entonces, si prestamos atención a los latinoamericanos, ¿sí? Vemos que el primer latinoamericano que aparece es Brasil, acá, ¿sí? En el primer periodo no tiene nada, en el segundo periodo tiene 3 y 2, son 5, 3 en una y 2 en otra, y en el tercer periodo 8. ¿Sí? Luego de Brasil aparece Argentina con muy poquito, 1 en el segundo periodo y 4 en el tercer periodo. O sea, Latinoamérica dentro del contexto está muy poco representada con esos muy pocos papers, ¿sí? Pero esto no es exclusivo de Latinoamérica. Cuando uno mira el resto de las regiones que no son Europa, Estados Unidos y China, que empieza a aparecer con más fuerza hacia el final, pero también esto pertenece a una dinámica de la ciencia, digo, África, Asia, no están muy representados, no aparecen. Sigue siendo esa interpretación de que porque hay más países y más textos es más internacional el campo, es falsa. Sigue siendo muy eurocéntrico toda la producción de conocimiento en Public Understanding of Science y la discusión sobre Public Understanding of Science, los temas que se representan, porque finalmente son noticias de los periódicos europeos, los temas de las escuelas europeas, y en menor medida Estados Unidos, como que hay mucho, pero Europa es tan importante el volumen que es lo que marca un poco la agenda. Y no sé, no pude ver quién preguntó sobre engagement, cómo se podía caracterizar hacia adentro, ¿no? La diversidad de engagement. Nosotros lo que pudimos ver es este cambio de, si bien engagement estuvo presente siempre, ¿sí? Y va aumentando en importancia, y por eso Bauer pone este periodo de Science in Society,
y nosotros luego lo profundizamos con una idea más de democratización, y eso tiene que ver justamente con el cambio dentro de engagement. Hay un primer engagement que tiene que ver con literacy, con la cultura científica y cómo aumentar esa cultura científica y que se va diversificando esa idea de entender la cultura científica, porque al principio estaba muy asociado a alfabetización y los estudios, las encuestas de alfabetización, luego empieza a entenderse más una diversidad de estas culturas científicas dentro de la sociedad, y en el último periodo cambia a attitudes, a riesgo. Attitudes lo que está midiendo es los miedos y las confianzas de los públicos frente a la ciencia y las nuevas tecnologías. Y eso está representado también dentro de engagement. Entonces, es como que es menos pasivo y más activo, porque en literacy sigue la idea del modelo de déficit, ¿no? De la cultura científica, aunque la idea de cultura misma se complejice. En attitude ya no, porque hay un público activo que se está oponiendo o aceptando, está tomando alguna decisión respecto de la ciencia. Entonces es un movimiento que pudimos ver y que nos llevó a proponer esa idea de democratización, donde finalmente lo que está detrás es tener en cuenta las más opiniones. Bien, vamos a abrir otras preguntas. Bueno, ahí en el chat hay algunos, si alguien Mauricio, quiere... porque tengo tantos Sí, dibujitos. Mauricio. Sí, gracias, Y Mauricio. bueno, pues preguntan si la representación de Latinoamérica podría estar vinculada con el surgimiento de los programas de formación en comunicación de la ciencia, diplomados, programas, etcétera, y también preguntan en qué revista y cuándo va a salir publicado el paper y si va a ser de acceso abierto. Sí, gracias, Claudia, ¿cómo estás? Sí, va a salir en Tapuya, va a ser de acceso abierto y sale ya. No sé si tiene que salir esta semana porque ya no hay más para hacer, digamos. Y lo de mirá, ese es un tema que hay que analizar en otro, porque para analizar bien Latinoamérica, en cuanto a la distribución temática, obviamente esta no es la herramienta, porque al estar poco representada, no podemos decir nada sobre eso. Esto lo que nos permite decir es simplemente que la producción latinoamericana no participa del mainstream, o del llamado mainstream, ¿no? Después podemos discutir todo eso. Entonces habría que trabajar con otras publicaciones. Tenemos publicaciones en Latinoamérica que podrían dar cuenta de esto. Estoy trabajando en una metodología para poder hacerlo. El problema que tenemos es que las bases de datos, Web Science, Scopus, están muy estructuradas, entonces, digo, si bien no es sencillo, pero se puede hacer un software, que es lo que hicimos, para descargar esos datos, analizarlos y hacer todo esto. Si lo querés hacer con Cielo o con Redalic, el software explota porque los datos están rotos. Los datos no están bien estructurados en esas bases de datos. Entonces, no se puede hacer algo más o menos sistematizado, hay que hacerlo a mano y bueno, no tenemos los recursos ni humanos ni económicos para hacer eso, pero estoy trabajando a ver cómo lo podemos resolver. Pero acá hay algo para decir que no tiene que ver con estos datos que presenté, que es que en Latinoamérica, sobre todo no sé en México, pero en Latinoamérica, en Argentina, en Paraguay, en Colombia, en Chile, en Ecuador, fue muy importante desde la década de los 90 la OEI, la Organización de los Estados Iberoamericanos, en relación a la producción de conocimiento que se realizaba en la Universidad en España de Oviedo. ¿Es? Donde está, Sandra, ayúdame, el posgrado famoso de López Cerezo y compañía. Y ellos desarrollaron un programa muy potente que llegó hasta hace algunos años, todavía está activo, digamos, pero que fue transversal, incluso el programa Conectar Igualdad, hay muchas cosas que tomaban cosas de la OEI para volcar al tema de literacy, de tratar de involucrar la cultura científica en cada una de las sociedades, y ellos no, digo, a través de ese programa se difundió una visión específica de cómo
se entendía la comunicación de la ciencia, el public engagement, etcétera, etcétera, que hoy podríamos criticar todos nosotros. Y me parece a mí que ahí hay una punta para entender la forma específica en que toda Latinoamérica derivó en cómo se involucró en la comprensión pública de la ciencia, pero lo dejo como un tema que me interesante para trabajar en otro momento. Semiología, Nis dice, muchas gracias, quería saber justamente cuándo sale el paper. Ah, bien. Tapuya es la revista, ahí la pongo. Sí, más abajo Paola pregunta por qué los datos están rotos en Redalic o Cielo y si se lo puede explicitar. Bueno, eso tiene que ver con la base de datos. Redalic o Cielo, no sé si alguno de ustedes participó, cómo una revista logra acceder a esa base de datos y posicionarse. Hay una serie de requisitos que esas bases de datos piden, ¿no? Por ejemplo, tener una continuidad en la cantidad de números que sacás por año durante 5 años. Si vos decís que sacás 3 números por año, tenés que estar 5 años sacando 3 números para poder acceder ahí, por ejemplo. O que las revistas expliciten cómo es la evaluación, cuándo el paper fue aceptado, cuándo fue publicado, los datos. Pero tienen pocos requisitos respecto de la estructura de los papers. Cuando uno pide el acceso a Web of Science o a Scopus, la revista es inflexible respecto de cómo tiene que ser el título, cómo tienen que estar mencionados los autores, cómo tiene que estar mencionada la institución, cómo es el abstract, cómo tiene que estar estructurado el paper, en qué formato van las referencias. Todo eso tiene que estar recontraestructurado porque después son datos, es como si uno arma un Excel, ¿vieron cuando uno pega todo, nombre, apellido, teléfono en un solo renglón? Y luego, o si no, pone nombre en una columna, apellido en otra columna, teléfono en otra columna, etc. Entonces, estructurar los datos bien me permite luego hacer búsquedas rápidas, hacer más eficiente la base de datos, etcétera, etcétera. Cuando tenés millones de papers, esto se vuelve fundamental. Lo que tienen Redalic y Cielo es los datos mezclados en sus bases de datos, con alguna estructura, pero que implica otro nivel de trabajo en la construcción del dato que hasta ahora no hemos podido hacer. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? ¿O queda alguna pregunta más? Si no, ya vamos a ir finalizando. Bueno, Romina, ahí tiene una pregunta. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, doctor Levin. Apago la cámara porque tengo un poco de mala señal. Quería preguntarle sobre el cuarto periodo que usted caracterizó como democracy y usted daba la metáfora sobre una orquesta donde los científicos tocaban o preparaban sus instrumentos y como que lo entendía de esa manera. Quería pedirle si podría ampliar o qué perspectiva tendría usted como una proyección dentro de este cuarto periodo caracterizado. La no metáfora, sé si se entendió un poco. Sí, pero la metáfora de la orquesta no era para el periodo de engagement, de democracy, sino para la pregunta que tenía que ver con, hay 3 clusters que conviven a lo largo de todos los periodos, que son literacy, es decir, cultura científica, actitudes y engagement, con importancias variables en los periodos, pero están siempre. Después hay clusters que entran y salen, ¿no? Pero esos 3 están siempre y conviven en todo el periodo analizado, en las 2 revistas. Entonces, una de las propuestas de los textos esos que yo tomé de Smallman y de Swerdem para analizar y con los cuales discutir, ellos decían algo sobre esto, de los cambios entre literacy, actitudes, engagement, y eso les permitía establecer como periodos. Y lo que yo digo es que no, que a mí eso en particular no me ayuda a ver los periodos. Hay otras cosas que me ayudan a ver los periodos, pero no eso. Porque lo que yo digo es que no es que literacy es algo completamente separado de actitudes, ¿no? O de engagement. Cuando hay un biólogo haciendo actividades de
de participación pública de la ciencia en un museo, por ahí está desplegando estrategias de engagement, y por ahí está incluso también haciendo cosas de alfabetización, como que las cosas no son puras en la realidad. Vos no tenés un divulgador de la ciencia engagement que no va a hacer nada o espanto de alfabetización o de modelo de déficit. Las cosas son más complejas, ¿no? A eso me refería. No tanto con la propuesta del último periodo. Y la verdad, y yendo a la segunda parte de tu pregunta, respecto de este último periodo, mira, este paper está saliendo ahora, pero corresponde a datos pre-pandemia. Para mí la pandemia cambió todo. Para mí. Porque o sea, profundizó algunas posturas, es decir, si yo tuviera que mostrarlo en clústeres, los clústeres se polarizaron aún más, ¿no? Hay clústeres, el tema de desconfianza y confianza, que antes por ahí había que bucear más para encontrarlo, ahora, esto es una intuición, que estoy trabajando en una investigación a ver si lo podemos mostrar, ahora está más polarizado en los medios. Tenés antivacunas y provacunas, y eso es la grieta, digamos, es muy claro en la sociedad. Entonces, la pandemia me parece que justamente el tema de la comunicación de la ciencia, el rol de los expertos y la confianza, que son todos temas que están sobrevolando en un montón de clústeres, se modificaron. Entonces, es muy difícil ahora tomar este estudio como una continuidad de algo, ¿no? Ahí hay un evento importante que hay que incluir en este análisis para poder decir algo y todavía no está hecho. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, vamos a ir dando, bueno, Mauricio hace un comentario Sí. que con cambio climático... Bueno, con cambio climático nos permitió ver algo interesante, que es que todos los 3 estudios previos decían que cambio climático había sido un tópico importante, y de algún modo, alrededor del 2010 daban por resuelta la cuestión. Ahí por ahí, no sé si, qué lástima que no está... Ay, ¿cómo se llama la chica esta que hizo la tesis sobre cambio climático? Laura. Laura García Veo. Claro, porque ellos, con un informe que salió en ese momento, donde se daba por sentado el efecto antropogénico, ¿no? Como que, bueno, bajó la discusión pública sobre eso. Sin embargo, mis datos, que llegan 10 años más y entran más en detalle, muestran que hay un apunte, y hoy sigue esa importancia, de las controversias climáticas, ¿no? Y de los temas climáticos en las noticias, en engagement también, ¿no? Como que resurgió el tema y con mayor énfasis. Entonces eso me permite hacer una mini discusión con esos textos. Bueno, miren que esto no es tan así, ahora tenemos una revisita de esos tópicos, y también con otro tema que es Bauer decía, para el último periodo de él, que iba a ser muy importante el rol de los científicos en esto de Science in Society, y que esto de los ángeles mediadores, y eran los científicos que debían tomar ese rol. Y mis datos muestran otra cosa, que la participación de los científicos es más heterogénea, incluso un poco negativa. Y ni hablar, no sé, mi intuición es que si analizamos el presente con la pandemia, el rol de los científicos se desdibuja completamente. El rol del experto, no sé. Pero bueno, hay que analizarlo mejor. Bueno, vamos a ir dando por finalizado el seminario. No sé si, Luciano, querés compartir algo más o si ya vamos cerrando. No, agradecerle a todos las preguntas, muy interesante, gracias por escuchar tan atentamente, y bueno, espero que les haya interesado y servido. Buenísimo. Bueno, le agradecemos a todos y a todos por haberse sumado, por el interés en participar en el seminario y también por las preguntas. Las esperamos el próximo seminario, que es el lunes 20 de septiembre, y también les recuerdo que todos los seminarios, y todos los anteriores, quedan colgados en el canal oficial de YouTube de la universidad para aquellos y aquellas que quieran volver a verlos.
Te agradecemos, Luciano, por participar. Bueno, El próximo gracias a todos. Nos vemos en 15 días.